Nuestras actitudes muestran nuestra espiritualidad. No podemos subir de nuestras actitudes porque ellas revelan lo que hay en nuestro interior. Así que si queremos ir tras este pensamiento de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, debemos examinar nuestras actitudes. O estamos llenos de lo que Dios quiere que estemos, o estamos llenos de nosotros mismos, o llenos del mundo. Pablo escribe a los Corintios unas expresiones muy interesantes para meditar con respecto a nuestra forma de abordar la vida espiritual. Había problemas en la comunidad de los Corintios. Eran gente llamados por Pablo hermanos. A pesar de que tenían actitudes carnales o mundanas, Pablo seguía insistiendo en que debían cambiar esas actitudes para lograr ser realmente espirituales, como algunos de esa comunidad eran espirituales y podían juzgar ciertas cosas. El pasaje 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 16, voy a leerlos para ustedes brevemente. El mismo pasaje va lanzando luz sobre este tema. Hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido. Y aún no están listos para comerlo, pues todavía no son espirituales. Aún hay envidias, hay peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Cada uno de ustedes dice, yo sigo a Pablo, otro dice, yo sigo a Apolos. Actúan como la gente del mundo. ¿Es Apolos el más importante? ¿Es Pablo el más importante? Solo somos siervos de Dios, que los hemos ayudado a ustedes para que tengan fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le dio. Yo sembré la semilla, Apolo la regó, pero Dios la hizo crecer. Entonces, el importante no es el que siembra la semilla, ni el que la riega, sino Dios quien la hace crecer. El que siembra y el que riega tienen el mismo propósito. Cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haga. Nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Son como una casa que le pertenece a Dios. Yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor, gracias al don que Dios me dio. Pero hay otros que construyen sobre esa base. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye. La base de todo ya está construida y nadie puede construir otra base porque esa base es Jesucristo. Algunos construyen sobre esa base con oro, con plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como es realmente. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. Ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Qué interesante este pasaje. Revela muchas cosas a las que deberíamos tener muy buena atención. Pablo mantuvo su enseñanza en los Corintios en lo básico. A pesar de que ellos, estos hombres allí y mujeres, tenían una visión inflada de lo que era la espiritualidad. Creían que estaban listos para las cosas más profundas, pero no estaban. Estaban viviendo más bien una vida superficial y lo evidenciaban. La diferencia entre la leche espiritual y la vianda es un tema de consistencia. Aún no sois capaces, dice Pablo. No es que Dios estaba previniendo a los corintios de recibir lo sólido que tenía para darles. El problema real era la atracción de estos hermanos por el alimento superficial. Quizás ese alimento superficial estaba basado en la sabiduría, en la elocuencia, en las actitudes y comportamientos de los hombres. Estaban tan llenos de eso
que no eran capaces de comer lo que Pablo quería darles. Y debemos saber, algunos cristianos viven en una etapa de una infancia espiritual y serán bendecidos grandemente cuando reciban la comida espiritual sólida. Y esa comida espiritual sólida es lo que el Espíritu Santo hace en dar el carácter de Jesús. No estaban viviendo el carácter de Jesús. Los paladares de ellos estaban acostumbrados a temas superficiales. Jugaban con cosas superficiales y espirituales. No podían comer nada sólido. ¿Y por qué? El mismo pasaje que he leído evidencia en qué consistía esa infancia. Primero les dice que son carnales, que entre ellos hay celos, hay contiendas y hay disensiones. Así que estos son muestras de que debían crecer, porque el vivir la vida llena en el Espíritu no da cabida a las discusiones, a las peleas, a las divisiones y a los celos. Dice Pablo, andáis como hombres, porque el uno dice, yo soy de Pablo, el otro yo de Apolos, no sois carnales, como hombres del mundo. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, están actuando como gente del mundo. Ellos se creían espirituales. Tal vez tenían puntos doctrinales fuertes entre los que creían en Apolos, entre los que creían en Pablo, en los que creían en Pedro. Interpretaban esas palabras de ellos, tomaban doctrinas, argumentos, en fin, mucha teología en la cabeza, pero el comportamiento estaba grave por el suelo. Las divisiones mostraban que ellos en realidad no eran gente llena del Espíritu Santo. Los problemas que ellos tenían en las relaciones humanas, en el amor al prójimo, mostraban que algo estaba mal con la relación con Dios. Andaban como hombres, es decir, sus comportamientos en la iglesia eran los mismos que vivían en el mundo. Los cristianos tenemos un llamado a vivir de una manera diferente al mundo. La gente espiritual debe andar en el espíritu, porque si hacen otras cosas, esas actitudes están haciendo peligrar la misma salvación del creyente si no retoma el camino de la verdadera espiritualidad. Así que vivir como un mundano y comportarse y actuar y reaccionar no es una opción para alguien que ha sido redimido en Cristo. Podríamos pensar que Pablo sería más amable con aquellos con los que simpatizaban más con él. Pero Pablo, en lugar de recibir los halagos y vanagloriarse, Pablo denuncia aún a sus propios partidarios, y no es porque él los haya recibido, sino porque ellos se creen partidarios de él. Así que es interesante también el tema de cómo trabajar en la comunidad. Los hermanos y las hermanas debemos tener una actitud más espiritual siempre y no carnal. Es que hay una locura en exaltar a los líderes de las iglesias. ¿Qué puesto es Pablo y qué es Apolos? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que le dio cada uno el Señor. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué pues es Pablo? Pablo y Apolos son instrumentos que Dios usó para que ellos llegaran a la salvación. Ellos le trajeron a Jesús. Por medio de ellos han creído. Yo planté, dice Pablo, los obreros, las obreras tienen diferentes labores y ven diferentes resultados. Pero lo que hay que mantener como espirituales siempre fijo en la mente es que Dios es el que hace la obra. Dios es el que da el crecimiento, no los hombres. Cuando un campesino planta una semilla y la riega, él realmente no la hace crecer. El milagro que Dios ha puesto en la semilla la hace que esto sea posible. Todo lo que el sembrador puede hacer es proveer el ambiente correcto para el crecimiento, quitar las espinas, quitar las piedras,
arar la tierra, confiar en el milagro de la vida con paciencia. Nosotros debemos hacer lo mismo al servir al Señor y servir a otros. Algunos viven frustrados o frustradas porque solo quieren regar cuando Dios los ha llamado a plantar, o quieren plantar cuando Dios los ha llamado a regar, a cuidar. Quieren hacer que el crecimiento se dé a gusto de ellos. Lo tratan de cuantificar rápidamente y dicen, no, aquí no hay nada y abandonan el trabajo. Ser útiles en el servicio sucede cuando somos serenos, pacientes, contentos con los que Dios nos ha llamado a ser. Los obreros en la iglesia deben trabajar juntos. Cada uno es recompensado por Dios de acuerdo a su labor. Algunos reciben recompensa visible, otra espiritual. En fin, Dios sabe qué necesita cada uno. Y Dios lo hará, porque Dios es un Señor justo de los obreros. Somos colaboradores de Dios. Aunque los otros son labranza y edificio de Dios, nosotros mismos somos labranza y edificio de Dios, porque Dios es el que nos ha hecho crecer. El que planta y el que riega son lo mismo. Esa es la manera espiritual de abordar nuestras labores en la comunidad o en el mundo al predicar y mostrar al Señor. Es de combatir que Pablo tenía de los deseos que los corintios mostraban. Fue su lucha continua. Nada es importante en la iglesia más que entender que Dios es el que da el crecimiento. Así seremos llenos de Dios. No debemos fijarnos tanto en el tema de la recompensa como tanto en el tema de entender nuestra real posición de humildad al servir al Señor en cualquier cosa y en cualquier área. Así que vamos a seguir mostrando un poco más estos temas acerca de cómo mostrar o de ser llenos del Espíritu de Dios, que es lo mismo que vivir el carácter de Cristo. Soy Ricardo Martínez, les hablo desde la ciudad de Bucaramanga. Bueno, espero que sus vidas sigan siendo bendecidas y mientras pasa este día estemos contentos en el Señor.